como decías, Victoria, empezamos la segunda etapa y última ya para terminar ya el diplomado, que está compuesto de 4 módulos especiales, donde 4 profesores locales van a disertar, nos van a dar una clase virtual. Esto era presencial en sus orígenes, pero bueno, nos hemos venido adaptando a la situación. El doctor Marcelo Sosa, conocido, todos conocidos, es mercedino, nos va a dar una clase de fortalecimiento de la sociedad civil, principios y valores del buen gobierno y la buena administración pública para el desarrollo local y regional. Conocemos a Marcelo porque es una persona pública, es una persona académica también, tiene un currículum, yo se lo pedí, enorme, después me mandó un abreviado para poder decirlo, si no vamos a agotar el tiempo leyendo el currículum. Pero les cuento un poco de la trayectoria de Marcelo. Es doctor por la Universidad de Salamanca en España, doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Mendoza, máster en Democracia y Buen Gobierno, Universidad de Salamanca, España. Abogado, Universidad Católica de Cuyo. Especialista en docencia universitaria, Universidad Nacional de Cuyo. Programa Internacional de Derecho Constitucional. Fue ministro secretario de Estado de Educación de San Luis. Es rector de la Universidad de La Punta. Viceministro de Hacienda Pública fue. Jefe del programa del Capital Humano. Diputado provincial. Autor de varias obras vinculadas a la historia, a la educación y al derecho, docente en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, también en la Universidad Nacional de San Luis y en la Universidad Católica de Cuyo, director de la Diplomatura en Gestión Pública con orientación en Servicio Ciudadano, docente investigador del proyecto de innovación, docente de la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Salamanca y de la Universidad Católica de Cuyo, jurado de tesis de maestrías y doctorado en la Universidad Nacional del Noreste y la Universidad Nacional de San Luis, disertante y conferencista en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Colombia, España y Reino Unido de modo presencial. Como verán, tenemos un lujo de profesor que inaugura este primer módulo especial, así que Marcelo, bueno, gracias por estar con nosotros, por decirnos unas palabras. Vamos a escuchar un poco, a ver, tu presentación. Muchas gracias por esta cálida presentación. El gusto es mío y el agradecido soy yo por generar este espacio de intercambio de conocimiento, ¿no? Donde, bueno, compartimos algunas experiencias. Lo que me impulsa en primer lugar es agradecer a todas las instituciones que han hecho posible que hoy estemos acá. Tomaba notas recién, bueno, Javier, la coordinación a cargo tuyo para nuestra ciudad, a Victoria, a Mónica, Florencia, todas vinculados a instituciones que de una u otra manera, como la Fundación Konrad Adenauer, como el ICES, como la SEP, como la Universidad Nacional de Villa Mercedes, son instituciones personificadas en ustedes y por eso agradecerles como ciudadanos que tengan esta inquietud de que nos podamos formar para servir mejor en definitiva. Yo tenía preparado dos alternativas, plan A y plan B. El plan A era la notebook y como podía fallar, y de hecho falló, preparé el teléfono. Por eso voy a tener el lujo de tener como asistente a Victoria, que bueno, nos va a ayudar. Así que cuando pueda, Victoria, le pedimos que pase una presentación que había formulado yo para esta tarde. Bueno, ya ahí está el primer slide, o filmina, como decíamos nosotros cuando íbamos a la universidad, ¿no? Yo de mi currículum, y ahí pasamos la segunda hoja, es que nací en Villa Mercedes, una ciudad de muchísimo progreso, que está ubicado en el centro oeste argentino, a mitad de camino entre los dos grandes océanos de esta parte del mundo,
el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y como decían los historiadores cuando empezaron a hablar de Perdón, nuestra Marcelo, te ciudad. voy a interrumpir. Voy a Sí, compartir sin que sea modo presentación. En la clase anterior nos pasó lo mismo. No sé por qué, pero cuando pongo en modo presentación no me corren las diapositivas. Así que pido a ver, disculpas, pero no, ustedes ahí ven la parte de ahí tu... vemos, sí, sí, sí. Si vamos al esquema directamente, a la Ahí. tercera, ahí está. Bueno, de todos modos, para que se queden tranquilos los alumnos de la diplomatura que la van a tener a este documento, así que podemos mirarlo después, en todo caso, ¿no? Yo decía que apenas fundada la ciudad de Villa Mercedes y era un fuerte constitucional, decían los primeros historiadores, ¿no? Le llamaban la espiga de oro de la Pampa. Otros decían que era la joya de la llanura, porque en ese lugar ya empieza la pampa, ¿no? Dejamos las sierras y empieza la pampa. Por eso la ciudad de Villa Mercedes está llamada a tener un futuro venturoso, de muchísimo progreso, y lo muestra sobre todo su gente. Por lo tanto, como la mayoría de quienes cursan este diplomado son mercedinos, bueno, mi gratitud especial por estar en esta tarde. Una tarde que forma parte de un feriado largo, ¿no? De un feriado puente, por eso es doblemente meritorio que todos estemos trabajando de alguna manera para esta tarde. ¿Cuál va a ser mi presentación? En primer lugar, retomar la idea de Estado de Derecho y del contexto que lo dejamos en el material que dejamos para la lectura. En segundo lugar, ver algunos modelos teóricos de la administración y del Estado. Y en tercer lugar, los principios del buen gobierno y de la buena administración. Y por supuesto, las conclusiones. Ahí ya pasamos a la próxima. Nosotros tenemos que pensar, situarnos, es que vivimos en un sistema de derechos, ¿no? Pero ese sistema de derecho en nuestro país no está definido como tal como sí, por ejemplo, en España. Pero siempre el sistema de derecho debe situar en el centro de, de- de sus preocupaciones, de su sistema en sí mismo, a la persona humana. Por eso siempre que pensemos en el Estado de Derecho, cualquiera sea su denominación, tenemos que entender que sitúa a la persona humana en el centro o es otra cosa. Pero si hablamos de Estado de Derecho, tiene que estar en el centro el ser humano y por lo tanto promover todo lo que hace a sus libertades, a sus derechos. Ahí pasamos al siguiente. Dijimos en el material que el Estado de Derecho, entre otras cuestiones, además de situar a la persona humana en el centro, tiene como principio la legalidad, es decir, que tienen que haber normas, quienes estén al frente del Estado tienen que ser responsables, tiene que haber división de poderes, cada uno con diferentes obligaciones, y tiene que existir una supremacía de alguna norma. Para nuestro país es la Constitución Nacional. Por eso, primero situarnos en que vivimos en una república y en un Estado de Derecho. Ahora avanzamos, Victoria. Pero también dijimos en el apunte que Argentina es un Estado de Derecho relativo, porque la propia Corte Suprema ha dicho que, entre otras cuestiones, para que exista un Estado de Derecho tiene que existir un orden jurídico, y lo tenemos normas, constituciones, leyes, tiene que ser justo, tiene que tener hechos, tiene que hacerse hechos, es decir, en la práctica, y tienen que ser, cualquier transgresión tiene que ser penada. Y, por ejemplo, la Constitución nos dice que tiene que existir un salario mínimo vital y móvil, o habla sobre los jubilados y la movilidad, o, por ejemplo, nos dice que las cárceles de la nación tienen que ser sanas y limpias. Pero ahora vamos a avanzar y ver algunas imágenes. Por ejemplo, la primera que aparece, ¿no? Hay una cola de jubilados. Es actual esa foto, muchos están con los barbijos o los tapabocas, ¿no? Y nosotros no, si pudiéramos preguntarle a un jubilado si se siente reconocido
o siente que su jubilación es digna, es probable que nos diga que no. Es decir, no podemos caer en el fetichismo constitucional de pensar que porque una norma dice que alguien tiene derecho, los tiene. Y ahí es donde aparece esa tensión entre el deber ser y el ser. Y aquí es donde ya vamos a ver cómo aparece la función de la política pública para hacer realidad ese derecho que la Constitución garantiza. Seguimos una más, Victoria. Ese rostro, ¿no? ¿Qué derecho tenemos como sociedad para que una persona, después de haber trabajado una vida, esté pasando por necesidades? Sigamos la presentación. Y los trabajadores, la Constitución dice que los trabajadores debemos tener participación en las ganancias de la empresa. Yo trabajo desde los 10 años, desde los 18 de manera formal, es decir, con aportes al sistema. Nunca he tenido la participación en alguna empresa, ¿no? También, entonces, esta es otra cuestión que tenemos que mirar. Avancemos en la próxima. Miren esta foto, es Argentina. Niños desnutridos, que la única ingesta diaria es fideos o pan. En la época más importante del desarrollo de la persona, los chicos, los niños, en esta edad el cerebro crece el 50%, se duplica en el tamaño. Y miren, solamente se están alimentando con carbohidratos. Bueno, un asunto pendiente, ¿no? Y miren la siguiente. Qué famosa esa frase, ¿no? Quédate en casa, solo no podemos. Yo creo que la pandemia ha despertado, entre otras cuestiones, esta noción de que parece que faltaba inversión en el sistema de salud, ¿no? Bueno, lo estamos viendo. Entonces son cuestiones que tenemos pendientes en nuestro país. Avancemos. Sigamos. Por eso me parecía interesante que nosotros miremos al mundo desde Latinoamérica, ¿no? Es como que nos paramos a mirar nuestro barrio, vamos a comparar dónde estamos viviendo. Y estamos viendo Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene algo que yo le llamo la agenda pendiente, ¿no? Y esta agenda pendiente, como decíamos en el apunte, tiene muchas cuestiones. Avancemos, Victoria. ¿No? Por ejemplo, la pobreza y la desigualdad. Mire, yo vi una película anoche que les recomiendo en Netflix que se llama Adu. Así como sin H, así como suena, Adu. Y bueno, está situada en el África del Sub-Sáhara, como dicen los españoles, ¿no? Y si nosotros comparamos esa parte del mundo con la nuestra, vemos que son las regiones más desiguales y más pobres del mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros a veces nos impresionamos por la pobreza en cualquiera de estos países, puede ser Mozambique, puede ser Ruanda, y nosotros, y nuestros barrios, bueno, son preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la primera cuestión que nos presenta esta agenda pendiente es la pobreza y la desigualdad. Avancemos, Víctor. ¿Cuál sería? Bueno, una solución, bueno, distribución más igual de los ingresos. Teníamos que ver también cómo es la distribución de la riqueza, ¿no? Cuáles son las políticas públicas que se han orientado y si efectivamente han dado solución a esta cuestión de la desigualdad. Y por supuesto, privilegiar la educación pública, la promoción del empleo o la salud pública. Porque en este tiempo de pandemia, los primeros indicadores indican que la pobreza que existía antes del aislamiento dispuesto por el COVID se ha profundizado. Entonces ya se habla que quizás esta generación de niños y jóvenes esté muy comprometida. Es decir, si veníamos creciendo a nivel social, bueno, esta generación, no la nuestra, la que sigue a nosotros, y la otra, está sumida en una pobreza que es probable que le cueste la propia generación, ¿no? Ahí avanzamos. La segunda cuestión que veíamos en los apuntes
es la deuda externa y la corrupción. Miren, en nuestros países, el 40% de todo el presupuesto de nuestros estados, hablamos de los estados nacionales, ¿no? Se lo lleva la corrupción. Es decir, suponiendo que hay 1.000 millones de pesos para hacer 100 escuelas, la corrupción nos va a permitir solamente que se hagan 60. Y si hablamos que queremos hacer 100 cuadras de cloaca y de asfalto y de agua potable, tenemos que saber que solamente vamos a llegar a 60 cuadras. Y así sucesivamente. Si queríamos hacer 10 hospitales, tenemos que saber que solamente podemos hacer 6. Bueno, esto es lo que se lleva la corrupción. Y Latinoamérica, como decíamos hace rato, nuestro barrio, es una de las regiones más corruptas del mundo. Entonces, y aparte nos seguimos endeudando. Estamos endeudados para casi 100 años y yo particularmente no he visto ninguna obra pública, no he visto ninguna política pública. Entonces, la deuda externa, la corrupción, así como la desigualdad o la pobreza, también lamentablemente es un rasgo característico de nuestra región. Avanzamos. La falta de gobernabilidad. Quiere decir que los gobiernos no han sido lo suficientemente eficientes, ¿verdad? Entonces, decimos una cosa y hacemos otra, no ejecutamos los presupuestos como deben ser ejecutados, no hay rendición de cuentas, y esto implica de modo directo al desarrollo económico, ¿no? Entonces, un gobierno que es débil desde el punto de vista de gobernabilidad, que no digo que sea débil desde el ejercicio de la política, porque puede ser un gobierno autoritario, pero débil o ineficiente, sino que me estoy plantando desde la eficiencia o desde la eficacia, y por supuesto estamos hablando de gobiernos legítimos, pero recordemos simplemente que el gobernante se legitima de dos formas. Primero, si es legítimo en el acceso al poder, y segundo, si ejerce el poder en beneficio del bien común. Bueno, nuestro subcontinente latinoamericano también está atravesado por esta falta de gobernabilidad, lamentablemente. Continuamos. Modernización periférica significa que no se ha instalado la modernidad del Estado, se sigue manejando el Estado con criterios de hace 50 años, donde el clientelismo, el patronazgo, el compadrazgo, como se llama en México, dificultan el acceso a los cargos técnicos donde necesitamos un especialista. Yo puedo tener un gran amigo, pero al frente del hospital, al frente de las políticas públicas, al frente de las políticas de seguridad, tienen que estar los mejores. No necesariamente son mis amigos. Entonces, esta modernización periférica o la ausencia de modernización y de eficiencia en el Estado también necesariamente trae problemas, porque a mayor politización del sector público es menor la eficiencia del sector público, porque evidentemente será un familiar muy querido o un amigo como un hermano, pero no es la persona más eficiente para administrar la cosa pública. Ahí continuamos, Victoria. Entonces, ¿cuáles son algunas conclusiones? En primer lugar, en esta parte del mundo, las políticas de ajuste o aquellas que han tenido que ver con la reducción del Estado han tenido un alto costo social. Esto forma parte de un sistema ideológico, que es el neoliberalismo, y los resultados son problemáticos cuando se produce un retiro del Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos vimos que había todo un movimiento y ha sido sucesivo en el tiempo de achicar el Estado, sobre todo la salud pública. Y vemos ahora que le estamos pidiendo más protagonismo al Estado. Entonces, parece que el Estado es bueno finalmente, sobre todo cuando hay asuntos públicos como la seguridad, la salud o la educación, la seguridad nacional inclusive, o el fortalecimiento de la moneda. Entonces, tenemos que redescubrir la noción de Estado, de lo público, que precisamente es un tema que vamos a abordar al final. Ahí avanzamos, Victoria. Vamos hasta la primera nota que tenemos con una noticia de Chile. Hay una imagen
de un carbohidrate. Ahí está, miren, esta foto es del año pasado, ¿no? ¿Se acuerdan las grandes protestas que hubo en Chile? Bueno, inclusive hubo muertos con el toque de queda y toda esa cuestión, porque se reclamaba por la gran desigualdad que tiene el país, nuestro país vecino, el país trasandino. Entonces, miren el contraste de esta gran convulsión en Chile, la vamos a comparar con la siguiente presentación. Miren, decía que a pesar del conflicto, Chile era el país más rico de América Latina. Pero lo que no dice la nota es que en Chile existe la brecha más grande entre los ricos muy ricos y los pobres muy pobres. Es decir, que la bonanza económica, que el bienestar económico de algunos no necesariamente significa paz social, ni tampoco significa igualdad. No, por supuesto, no estamos en contra de la riqueza y ojalá fuéramos más ricos, pero la cuestión pasa por la redistribución de la riqueza. No se hace injusto que algunos tengan mucho y otros no tengan ni siquiera para comer. Pero ¿cómo estamos en Argentina? A ver, y en San Luis y en Villa Mercedes, miren, ahí tenemos un indicador. Miren, ¿cuáles son los principales problemas de América Latina? Como dijimos hace rato, ¿no? Creo que es la otra presentación, la que sigue. Esa de barras, esa misma. Corrupción, inseguridad, el crimen, la violencia, la educación. Y si nosotros nos posicionamos en Argentina, miren, la inflación, la inseguridad, el trabajo, la pobreza, la corrupción. Es decir, si uno analiza cuáles son los principales problemas de América Latina y le pregunta a cualquier latinoamericano o a cualquier argentino cuáles son sus problemas, hay una identidad, ¿no es cierto? Entonces, no dijimos que también son una de las regiones más inseguras del mundo, aunque eso está en algunos países de Oriente Medio, pero nosotros también, miren lo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa que podamos vivir con nuestro salario, nos preocupa que nuestros hijos puedan tener educación, nos preocupa que podamos caminar seguros por la calle, nos preocupa que si necesitamos un médico lo tengamos. Son cuestiones muy básicas. No, el ciudadano no reclama cuestiones tan sofisticadas. Miren, cuestiones muy básicas que a cualquiera de nosotros nos afecta y que son nuestras preocupaciones. Por eso, cuando nosotros nos planteamos cuál es el mejor modelo de Estado, hay como, yo lo resumo, lo reduzco al máximo, pero hay como dos modelos, ¿no? Es importante saber que existen estas teorías porque podemos entender los frutos de esos modelos del Estado. A nivel universal hay como dos grandes modelos, ¿no? El primero es el que viene dado por la nueva gerencia pública. Es como la gerencia pública intenta incorporar los mecanismos de la empresa o del mercado en la gestión del Estado. Vieron que a veces uno escucha en una oficina pública, atención al cliente, pero yo tendría que ser atención al ciudadano, ¿no? O cuando decimos, bueno, que tomamos esta medida en una política pública porque la oferta o la demanda, pero eso que quede para el mercado, no para nosotros. Si nosotros somos el Estado, porque aquí está la diferencia, miren. El Estado, estos dos grandes modelos se diferencian por dos fines. El fin de la empresa es el fin de lucro, el ánimo de lucro, que está bien y es legítimo. Y yo, si tuviera una empresa, me encantaría, no la tengo, pero me encantaría tenerla, y yo quisiera que esa empresa cada vez gane más dinero, porque es el fin de lucro que moviliza, y está bien. Pero el Estado tiene otro fin. El fin del Estado es el bien común. ¿Se acuerdan cuando en cuarto grado nos enseñaban la Constitución, el preámbulo? El fin del Estado es afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover los beneficios de la libertad, promover el bienestar general, etc. Eso es el fin del Estado. Entonces, cuando nosotros queremos
cruzar y queremos decirle al Estado que tiene un bien o debe tener un bien general, debe buscar un bien general, le decimos que lo analice con criterio económico, estamos ante un problema. Porque necesariamente el bien de muchos es mejor que el bien de pocos. Por eso, a nivel general, y simplemente para que tengamos una noción, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que según el modelo que nosotros elijamos, el modelo ideológico, el modelo filosófico, va a ser la diferencia en nuestro accionar. Por eso, dicho esto, y ante estos dos espíritus en pugna, como es el espíritu del mercado, el espíritu del servicio público, podemos decir que el modelo de Estado que mejores resultados tiene es aquel que tiene una fuerte presencia del profesionalismo en el sector público. Podemos mirar en Europa, en Alemania, en España, en el Reino Unido. Cuando hay un servicio civil fuerte, cuando el sistema público es profesionalizado, los resultados son mejores. Por eso tenemos que atender con mucho cuidado a que tenemos que profesionalizar más los sistemas públicos, el sistema educativo, el sistema civil o el servicio civil, que es la administración pública propiamente dicha, el sector seguridad, el sector salud. Mientras esté más profesionalizado, vamos a tener mejores resultados. Y dicho esto, entramos directamente a lo que son los principios generales del buen gobierno. Miren, yo les recomiendo cuando puedan que lean el Código Iberoamericano. Nosotros y España estamos vinculados por un Código Iberoamericano, que este código está aprobado desde el año 2006 y nos da algunas pautas, ¿no?, sobre qué sería eso del buen gobierno. Como disciplina, el buen gobierno es relativamente nueva, ¿no? Es la gobernanza, esta teoría, ¿no? Tiene muchos antecedentes, ya desde Aristóteles, pasando por todos los filósofos griegos que miraron a la política, aparece, pero es una disciplina relativamente nueva. ¿Y qué nos dice el Código Iberoamericano? Nos dice que en el centro tiene que estar la persona humana. La segunda recomendación que damos sobre el buen gobierno es que busque el interés general, el bien común, aquello que decíamos hace rato, ¿no? Los fines del preámbulo de la Constitución y los fines extra preambulares. La tercera recomendación es que el pueblo, cualquiera sea la forma de gobierno, deposita su confianza en alguien y que le llama gobernante. Y en cuarto lugar, tenemos que buscar la igualdad, ¿no? Entonces, estos son los principios generales del buen gobierno que nos plantea este código. Y nos dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, si usted quiere ser un buen gobierno, haga esto. Respete a la persona humana, promueva sus derechos, siempre trate de buscar el interés general, respete a las instituciones del Estado de Derecho. Por eso, en el apunte que les dimos, decíamos esto, ¿no? El respeto a las instituciones, el respeto a la división de poderes, el respeto a la iniciativa privada, el respeto y el cuidado de la economía privada, el respeto del que no puede acceder a esa economía. Entonces, bueno, el código le dice, mire, si usted quiere ser un buen gobierno, tenga presente esto, pero haga esto otro, ¿no? Entonces, aquí es donde están los principios de acción. Estos son los principios de nivel jurídico. ¿Y cuáles son algunos valores, ¿no? Muchos de estos valores están desde las normas, y como abogado siempre termino mirando las normas, pero otros hacen a mi práctica, a lo que yo he visto trabajando casi 20 años en la función pública, ¿no? Y creo que tenemos que tener estas cuestiones, ¿no? Tenemos que ser imparciales, tenemos que mirar a ese oficio que tenemos cuando ejercemos el gobierno o mirarlo con modo íntegro. Debemos ser tolerantes, debemos ser ejemplares en nuestra función. Tenemos que ser accesibles, todos nosotros ejercemos alguna responsabilidad civil, política, de gestión.
o simplemente como ciudadanos, pero nosotros tenemos que ser accesibles. El ciudadano, cuando acceda o quiera acceder a alguna autoridad, tiene que sentir que lo puede hacer. Si yo quiero hablar con el coordinador de la diplomatura, si quiero hablar con Mónica, responsable de la fundación, si quiero hablar con cualquier persona que tenga una responsabilidad y que quiera ejercer el buen gobierno, debe ser accesible. También tenemos que saber que a esa autoridad que ejerce el gobierno debemos poder pedirle que rinda cuentas, debe ser transparente, debe ser igualitario en el trato con todos, debemos despapelizar, hacer más eficiente la función pública, tenemos que tener una mirada de igualdad de género, de inclusión de las diversidades, tenemos que tener una mirada de protección al medio donde vivimos. Bueno, todos esos son valores, ¿no? Decíamos la tolerancia, la responsabilidad, porque lo que hacemos nosotros es tan importante que quizás de nuestra acción dependa que alguien pueda o no vivir un derecho. ¿Y cuáles son algunos principios que debe tener la buena administración pública? Bueno, esto es más fácil de mirar porque tenemos normas, tenemos el derecho administrativo, tenemos los estatutos y los reglamentos. Pero hay cosas que no están. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Yo he visto batallas campales de grupos de trabajo que no eran equipos de trabajo. Entonces, si nosotros pensamos que para que algo nos vaya bien, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que organizarnos, tenemos que planificar, tenemos que anticiparnos. Si yo sé que el invierno llega en tal fecha, bueno, arreglo los calefactores antes. Si sé que el verano viene a partir de septiembre, octubre, bueno, tengo que arreglar los aires acondicionados. Si sé que se consume más agua, bueno, tendré que comprar un tanque más grande. Si sé que se está construyendo un barrio en tal lugar, bueno, tendré que ver cómo llega el asfalto o cómo mejoro la calle. Si yo sé que la ciudad está teniendo un crecimiento demográfico del 1%, bueno, tengo que hacer obras pensando en 50, en los 100 años que vienen. Si yo sé que el problema del calentamiento global va a ser mayor, bueno, tengo que plantar árboles. Son cuestiones muy sencillas que a veces no nos damos cuenta, que quizás por la complejidad que tiene la administración pública, a veces nos dejamos cooptar por la burocracia. La burocracia es buena, tiene que existir, pero nunca a punto tal de hacernos perder de vista que detrás de esos papeles hay seres humanos. Por eso, la inmediatez, la cercanía que podamos tener, miren cómo está la foto ahí, ¿no? Seguramente les recuerdan a la empleada pública de Gasalla. Esta es una opción, el váyase para atrás, ¿no? Pero creo que tenemos otra. ¿Y cuál es esa otra? Miren, acá va a ir apareciendo ya. Porque, recapitulando, yo creo que tenemos que partir de una situación de mucha franqueza. Primero, asumir que nuestro contexto latinoamericano es desigual, que hay pobreza, que el Estado de Derecho está en realización, que la falta de desarrollo, como es uno de los conceptos de nuestra diplomatura, que esa falta, que esa ausencia de desarrollo o que los malos gobiernos o la mala gestión estatal es nuestra. Si a nuestras autoridades, a la gran mayoría la elegimos nosotros. Entonces, la primera cuestión es asumirnos. ¿Dónde estamos y quiénes somos? En segundo lugar, creo que hay que revalorizar al papel del Estado, a lo público, a lo estatal. No es malo el Estado, al contrario, porque el Estado, al tener una función de bien común, piensa en muchos o debería pensar en muchos. Por lo tanto, creo que en segundo lugar hay que revalorizar lo público, el Estado. Y en tercer lugar, quienes ejercemos algún tipo de responsabilidad. Yo soy docente universitario, yo formo a futuros abogados y a futuros docentes. Entonces, yo tengo una responsabilidad. Bueno, entonces yo
a esa responsabilidad la debo asumir con una conciencia de servicio al bien común. Porque yo decía hace rato, si yo trabajo mal, es probable que esté frustrando un derecho. Si soy un mal médico, bueno, se afecta a mi salud. Si soy un mal juez, privo de la libertad a una persona de modo erróneo. Si soy un mal maestro, enseño el error. Si soy un mal policía, dejo sin seguridad al barrio, a la sociedad. Por lo tanto, si nosotros somos conscientes de que somos servidores del bien común, de que de nuestro buen oficio depende o no que un derecho se realice, tiene un doble efecto. En primer lugar, tiene un efecto erga omnes, o para muchos, tiene un efecto colectivo, tiene un efecto en la sociedad, pero también tiene un efecto interior, porque beneficia y contribuye a mi propio bienestar personal. Y para finalizar, miren, hay un ejercicio que se suele hacer, que es la pedagogía de los zapatos, ¿no? Miren, se suele hacer un intercambio de zapatos de las personas que estén, o zapatillas, y lo invitamos a que camine con los zapatos de otro, ¿no? Miren el segundo ejemplo. Esto parecen pies de hombres, ¿no? Pero miren el segundo. Y si nos ponemos los zapatos de los chicos, y si nos ponemos los zapatos de los ancianos, y si nos ponemos los zapatos de las mujeres, o viceversa. Bueno, esto se llama empatía, que es la tercera imagen. Yo creo que si nosotros a esta mirada de la diplomatura, en esto que estamos buscando, ¿no? En este diplomado en políticas públicas que tienen una mirada de desarrollo desde lo local, desde lo regional. Si nosotros tenemos empatía, vamos a encontrar las mejores soluciones, porque empatizar es ponerse un segundo en lugar del otro. Y si somos autoridades nos obliga a hablar directamente, porque si yo veo un barrio que no tiene luz, estoy obligado a llevársela. Si veo que mi país tiene pobreza, tengo que trabajar para salir de la pobreza, para buscar el desarrollo, salvo que sea un psicópata y nada me conmueva, ¿no? Pero con una salud mental media me obliga a hacer algo. Por eso me parece que ese joven que está curando a un niño o una niña que se ha lastimado, hay como una conexión espiritual. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta a cualquiera que trabajemos al servicio del bien común, porque, para finalizar, y como una reflexión final, ese cambio empieza por nosotros. Si nosotros estamos bien, vamos a hacer bien a la familia, al barrio, al vecino, al club, a la ciudad, a la región, a la provincia, al país y finalmente al mundo entero. Como decía Galeano, cuando personas pequeñas en lugares pequeños realizan actos pequeños, finalmente terminan cambiando el mundo. Y yo finalmente felicito a todas las autoridades que han logrado que estemos hoy en esta tarde. Teníamos dos opciones. O esperábamos que esto pasara, de hecho se pospusieron algunas actividades, o elegíamos la acción. A mí cuando me consultaron yo dije, por supuesto, vamos a trabajar de un modo diferente. Qué difícil. Es lindo porque estamos en casa, pero es difícil porque transformamos el hogar en un aula, ¿no? Pero mi consejo final es que siempre hay que andar, avancemos. Tratemos de correr, avanzar rápido. Si no podemos correr, caminemos. Si no podemos caminar, gateemos. Si no podemos gatear, hablemos, porque la palabra la palabra es eficiente, la palabra tiene fuerza, porque si logramos ese cambio interior de pensar que el desarrollo es posible, lo vamos a lograr, pero el cambio empieza por nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy buena clase, Marcelo. Muchísimas gracias.
La verdad, me encantó. Desde el lugar de coordinadora y desde mi lugar de ciudadana y demás, te agradezco porque esto que dijiste al último fundamentalmente es lo que nos tiene que quedar de toda esta experiencia. Ahora, bueno, yo los invito, los y las invito a participar si tienen alguna consulta. Creo que este tema, por supuesto, abre un montón de interrogantes. Como ustedes saben, por lo que ya cursamos, nosotros desde esta diplomatura y desde el equipo del ICES, quien es que lleva a cargo la coordinación académica, entendemos que el desarrollo integral solo es posible a través de, como mínimo, 4 componentes. Uno de ellos es este que nos convoca hoy, que es el capital social, donde necesitamos básicamente una sociedad fortalecida para poder llevar a cabo este principio de gobernanza del que hablaba Marcelo. El Estado solo no puede y tiene que hacerlo con la sociedad, pero para hacerlo con la sociedad necesitamos un Estado que reúna todo lo que tan bien hoy nos plantea Marcelo. Así que los invito a levantar la mano si quieren participar o realizar la consulta vía chat y nosotros la leemos al docente. Yo sé que ustedes son bastante participativos, con que se anime uno, después se animan un montón. Tenemos todavía unos minutos para intercambiar, así que aprovechemos, porque bueno, lamentablemente en esta modalidad es ahora que podemos vernos las caras. Sin embargo, también esto me animo de decirlo libremente porque ya lo charlé con Marcelo. Marcelo nos va a estar acompañando mientras dure el foro, así que también pueden hacer un intercambio entre ustedes y con él. Pero bueno, si quieren, aprovechemos ahora. Por el momento... Aprovecho para... Veía ahí recién un saludo de una colega, bueno, Sandra Zavala. Digo Sandra porque somos amigos, nos conocemos y bueno, trabajamos juntos en el Ministerio de Educación, y es una persona que siempre desempeñó un cargo al frente del Instituto de Formación Docente de la ciudad de Villa Mercedes, y siempre Sandra tuvo en claro que estaba para hacer las cosas bien y defendía siempre la educación pública, gratuita, de excelencia. Así que la recuerdo especialmente, y veo que recién un comentario de Emma del Castelo, que fue colega diputada. Así que bueno, qué bueno poder ver los que estamos acá, y bueno, todos, ¿no? Y acá dice que fuiste un excelente ministro. Ha quedado el recuerdo, sí. No digo que haya sido excelente yo, digo que quedó el recuerdo, sí. Hemos trabajado muy bien. Es importante. Siempre pensando en el bien común, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces yo estoy tratando de ver la mayor cantidad de pantallas al mismo tiempo, pero les pido, si alguien quiere hablar, ¿me hace alguna seña para poder verla? ¿No? Acá, Emma. Creo que ahí te habilité para que abras tu micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, primero felicitarlo a Marcelo, realmente, bueno, un gran compañero, un gran docente, bueno, todas las cualidades para Marcelo, gran ministro, diputado, y por supuesto esta clase, como siempre, muy claro, muy clarificante en un montón de cosas. Bueno, pude leer, Marcelo, el apunte que a disposición, y realmente, bueno, después de haber leído todo, veía las conclusiones, ¿no? Y hacía una cuestión muy especial respecto de lo que se ha perdido de las instituciones, ¿no? Más allá de los 37 años de democracia, y realmente,
no solamente que lo comparto plenamente, sino que también me duele, y esto lo veo hoy por hoy, ¿no? Me gustaría que hagas un poco de referencia respecto de la falta de institucionalidad y cuánto afecta eso, ¿no?, al desarrollo del bien común, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emma, un gusto verte y escucharte, por supuesto. Yo creo que la democracia tiene una gran deficiencia, y es que no ha podido, o no hemos podido, que traiga o que genere el bienestar material que nosotros necesitamos, ¿no? Porque, ¿se acuerdan el discurso del presidente Alfonsín? Con la democracia se come, se educa, ¿no? Era un ideal, pero si estamos casi a 40 años de iniciados gobiernos democráticos, casi en todo el cono sur, pero vemos que la pobreza sigue, que vemos que las desigualdades siguen, que la deuda externa sigue, que la corrupción sigue, que la debilidad institucional sigue, son cuestiones pendientes de la democracia. Pero siempre es mejor vivir en un régimen democrático a cualquier dictadura, por más brillante que sea. Y yo creo que la falta o la debilidad institucional es un recurso para establecer un avance de un poder sobre otro. Porque si nosotros vemos que es un común denominador, ¿no? Que en nuestros estados no existe rendición de cuentas. Yo puedo haber propuesto en mi campaña que iba a ser un puente. Me eligen para que haga el puente. Dejo mi mandato y no hice el puente. No pasa nada. En otros países sería sujeto de un juicio de residencia o un juicio de rendición de cuentas. Yo podría dar las razones por las cuales no hice el puente. Bueno, miren, no se pudo porque tuvimos que hacer casas, porque tuvimos que invertir más en sueldo de los médicos. Las razones están, pero nuestra democracia tiene esa falencia, tiene esa debilidad institucional. Una falencia es la falta de rendición de cuentas. Creo que otra falencia es la falta de descentralización territorial. Creo que otra falencia es la falta de descentralización funcional. No puede ser que para ciertos trámites tengamos que viajar a la ciudad de San Luis o a la capital. ¿Por qué? O la burocracia, ¿no? Yo he estado, a veces acompaño a mis padres a hacer algún trámite y dice, bueno, consulte por internet, pero si no sabe usar la computadora, ¿cómo le pedís eso? Entonces, yo creo que es más fácil ejercer cierta dominación sobre instituciones débiles. Si tenemos instituciones fuertes, si existe la independencia de poderes, no tiene que ser una oposición, tiene que ser coordinación, equilibrio, check and balances, como dicen los ingleses, pero tiene que haber una firme definición de las competencias entre los poderes y entre los niveles de Estado. Yo creo que forma parte de un plan tener instituciones débiles. No es casual, no es nuevo, pero creo que nuestra obligación como personalidades, como actores de esta vida, de esta democracia, entonces no tenemos que reclamar, tenemos que tratar, porque le hace bien una institución fuerte al ciudadano, porque si no, se agranda el Estado y se empequeñece el ciudadano. Cuando tenemos instituciones firmes, hay un intermedio. Entonces, tenemos el ciudadano, está la institucionalidad y está el Estado. Porque si no, se produce esto, ¿no? Se agranda el Estado, se apagan las instituciones y el ciudadano se empequeñece. Los países que tienen los mejores indicadores de desarrollo humano en el mundo, podemos pensar en los países nórdicos, tienen un Estado firme, el nivel institucional es muy firme y tienen una ciudadanía que participe. Nosotros no podemos participar. Nuestra participación se limita cuando hay elecciones a 5 minutos. Le llaman, los pensadores le llaman democracia furtiva. Uno va rapidito, deposita el voto y no hay más participación. No tenemos presupuestos participativos, no tenemos, para hacer una iniciativa legislativa popular hay que hacer trámites casi imposibles.
no tenemos, como decía, rendición de cuentas, no tenemos oficinas de transparencia, bueno, en fin, muchísimas cuestiones que creo que lo que hacen es dificultar el movimiento de la democracia participativa. Lo que nosotros tenemos es una democracia representativa. Creo que nos está faltando la democracia participativa. Muchas gracias, Marcelo. ¿Alguien más que quiera realizar una consulta o Javier? Hola. Primero, darles el saludo a Oscar Montero, que es el director de ACEP, que, bueno, estaba en una reunión y me dice, voy a tratar de liberarme lo antes posible para poder participar, y todavía sigue, y bueno, se está perdiendo lamentablemente la exposición de Marcelo, que bueno, ya lo dije al principio, un lujo. Y como reflexión o como un pequeño aporte también en lo que estamos hablando del Estado, de la debilidad de las instituciones y cómo el individuo ante un Estado se siente cada vez más chico y el Estado cada vez más grande. Marcelo, una frase que es conocida, que dice que ningún individuo se puede realizar en un Estado que no se realiza. Es como que se ponen en contraposición cuando en realidad deberían estar juntos trabajando por el bien común, ¿no? Sí, exacto, sí, porque además, Javier, nadie se salva solo, ¿no? Acá nadie se salva solo. Y yo creo que la reflexión tuya es muy importante porque la palabra república significa cosa de todos, ¿no? Es como el Estado es de todos. Si el Estado lo solventamos nosotros con nuestros impuestos, ¿por qué ese señor llamado Estado no nos rinde cuentas? Entonces yo creo que encima a ese Estado le hemos dado la suma del poder público, ejerce el control administra la justicia, dicta las leyes, implementa las políticas públicas. ¿Y por qué no le puedo preguntar qué hace con los presupuestos? ¿Quién le ha hecho creer que no tiene que rendir cuentas? Bueno, yo creo que forma parte de los estados autoritarios que, bueno, han sido tradición histórica en América Latina, pero creo que tenemos que caminar, que transitar, que andar ese camino para que esto cambie. Tenemos que hacerlo. A veces de la manera silenciosa a través de la palabra, el que da clases, tiene que reivindicar el papel de la democracia, que tiene que haber justicia social, que tiene que haber libertad, que el Estado tiene que hacer lo que le es propio, y no le pedimos cuestiones heroicas al Estado. ¿Qué le pedimos al Estado municipal? Bueno, que funcionen los servicios públicos, que al Estado provincial le pedimos que funcione el servicio, el derecho de educación, la salud. Al Estado nacional le pedimos que administre bien la economía. Le pedimos, es decir, no son cuestiones raras. Porque además le pedimos que haga las cosas que debe hacer. Por eso yo creo que siempre tenemos que reivindicar que trabajar en lo público o desde lo público es una gran oportunidad para hacer el bien. Y si nosotros tenemos en claro que si soy director de transporte, si soy presidente de la República, si soy concejal o legislador, si yo tengo en claro que mi oficio es un oficio al servicio del bien común, aunque me traiga un provecho personal, porque tener un sueldo, que yo crezca, es bueno para mí, pero en primer lugar es una oportunidad para hacer el bien a muchos. Y eso es el Estado. Perfecto. ¿Alguien más que pida la palabra? Miguel. Perdón, buenas tardes. Hola Marcelo, hola a todos. Yo Hola, quiero Miguel. dar y aprovecharte básicamente porque me apego a esas palabras que dijiste en la introducción de que nuestras generaciones estaban algunas ya bastante comprometidas, pero más allá en el tema del compromiso creo que desde una visión muy particular, porque vos la viviste y creo que coincidiendo con mucho lo que han dicho de nuestros compañeros en tu carácter de ministro
creo que fuiste excelente. Yo creo que más allá de sincerarnos, tenemos que ver también que en este compromiso que hay, sin educación, que es lo que se está limitando, no va a haber ese cambio profundo que necesitamos. Entonces, yo consideraba de que, a ver, ¿cómo lo veías vos a que realmente estas generaciones que vienen atrás de nosotros realmente produzcan un cambio que no sea tan nada más desde de lo que nos han acostumbrado de un clientelismo político, un facilismo o un amiguismo, y realmente sea un cambio de base que nazca desde la escuela, que la escuela sea diferente, que a ver, que de una u otra manera, como decías vos, generemos alternativas, pero alternativas reales. Por eso quería saber cuál era tu visión con respecto a este particular momento que estamos viviendo a través de la educación, este tema virtual, que no deja de ser innovador, pero a su vez, ¿cómo ves vos que puede ayudarnos para este cambio que necesitamos? Bueno, muchas gracias, Miguel. Estaba sacando cuentas porque el día 8 de julio se cumplieron 136 años de la promulgación de la Ley 1420 de Educación Común. Esa ley, que fue patrocinada por Sarmiento, llevando adelante por Sáenz Peña, significó un punto de inflexión en la educación de nuestro país y en la educación del mundo. De hecho, es una ley que todavía se estudia y se la toma como modelo. Yo creo que en esta época de pandemia, y hay que pensar en la post-pandemia, es decir, mañana cuando volvamos, que no vamos a volver de la misma manera, tenemos que pensar qué vamos a hacer con la escuela. En primer lugar, yo creo que lo que tenemos que hacer es revalorizar lo público, como decíamos hace un rato, el Estado, el papel del Estado, y por supuesto de la sociedad civil. En segundo lugar, tenemos que jerarquizar el rol del docente, pero no desde el romanticismo de decir que son los artífices o son los constructores del destino de la patria y nos quedamos ahí. Es decir, el discurso que vaya acompañado de mayores presupuestos, ¿no? Es decir, una jerarquización, una revalorización en serio. Creo que en tercer lugar tenemos que potenciar las humanidades. En este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que buscábamos? Cuando afortunadamente pudimos entrar en dejar de lado en la fase 5 que pudimos reencontrarnos. Buscábamos eso, darnos un abrazo, juntarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Es decir, tenemos que redescubrir las humanidades. Creo como una gran mirada para el sistema educativo. Y en cuarto lugar, creo que tenemos que potenciar la pedagogía virtual. Y esta pedagogía, lo que estamos haciendo nosotros, pero que esta pedagogía virtual, que llegó para quedarse, tenemos que aprovecharla, pero con algo, o teniendo en cuenta que no caigamos en la despersonalización. Es decir, que podamos tener el seguimiento del alumno, del estudiante, porque si no se diluye, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a un aula, tenemos, y vos como Miguel como docente, como muchos docentes que estamos acá lo sabemos, el profesor tiene como un termómetro multisensorial, ¿no? Uno mira y se da cuenta, uno se da cuenta si lo que está dando les interesa o no, uno percibe, uno aprende a percibirlo, ¿no? Entonces, en lo virtual es más difícil, pero tenemos que aprender, tenemos que adaptarnos. Y yo creo que en esta adaptación, en la pospandemia pasa fundamentalmente por revalorizar el papel que tiene la educación y que tienen nuestros educadores. Los médicos que están investigando para obtener la vacuna contra el COVID, contra el coronavirus, pasaron por nuestras escuelas. Sin los maestros, sin los profesores, sin las escuelas o las universidades, la ciencia deja de progresar, el arte deja de progresar, las humanidades se paralizan. Por eso yo creo que es una gran oportunidad para que se valoricemos el papel de la educación y la pongamos en el centro, pero en serio, como digo yo, sumar los presupuestos, poner en el medio los discursos, pero darle más presupuesto.
Y creo que ese mayor presupuesto está, y creo que tiene que venir de una profunda reforma de la clase política. Perfecto. Bueno, vieron que yo tenía razón, que se iba a animar uno y que íbamos a tener muchas preguntas. Una pregunta por el chat, Marcelo. ¿Qué podemos o debemos hacer para animarnos a involucrarnos como ciudadanos, a exigir al Estado que nos deje participar y que nos rinda cuentas? Bueno, yo creo que son reformas muy, muy ansiadas por casi todos los autores que, bueno, se dedican a la ciencia política, a la teoría del Estado, a la gobernanza. Yo creo que son cambios que tenemos que hacerlos desde lo pequeño a lo más grande, ¿no? Había un filósofo que decía que primero tenemos que conquistar la aldea, pero después conquistar la comarca, ¿no? Si primero nuestro, ¿en qué instituciones o en qué ámbitos participamos? Si es que participamos. Bueno, ejerzamos la participación. Por supuesto, la participación ciudadana tiene otros condimentos, otras vistas, pero tarde o temprano, y ojalá sea más temprano que tarde, estos mecanismos ingresen a nuestros países porque le hacen muchísimo bien. Porque si yo tengo que tomar una decisión que va a afectar a un número importante, que puede ser un barrio, puede ser una ciudad, una región, ¿por qué no les consulto? Porque si yo les consulto, además, tengo una doble legitimidad. No cuesta nada consultar, preguntar, de estas obras, ¿cuáles te parecen las más importantes? San Luis tiene una importante tradición en la elaboración, por supuesto, por ejemplo, de los presupuestos participativos, ¿no? Entonces, hay muy buenas experiencias que inclusive son estudiadas en otras partes del mundo. Yo en mi tesis doctoral que estoy terminando para Mendoza los analizo, pero yo creo que tenemos que, según nuestro ámbito, si soy un periodista, bueno, tengo que pedir rendición de cuentas, tengo que pedir la participación. Si soy un docente, tengo que predicarlo, haciendo un apostolado de esas cuestiones. Si soy gobernante o si soy legislador, por supuesto, cada uno según su modo tiene muchísimo para hacer. Y precisamente lo que nos hace pensar en que podemos transformar, como decía, ¿no? Estos pequeños ámbitos donde nosotros estamos, creo que en ese camino nos guía una virtud que es fundamental, que es la virtud de la esperanza. Si nosotros tenemos esperanza en que podemos cambiar, lo vamos a lograr porque ese cambio empieza por nosotros. Y ya sea una mayor institucionalidad, ya sea nuevas formas de participación ciudadana, de rendición de cuentas, el deber de veracidad, la transparencia, etcétera, creo que todos podemos hacer algo. Repito, cada uno según su modo, pero finalmente esto va a llegar porque el mundo está orientado en ese sentido. Perfecto. Ahí se nos acaba de sumar Oscar Montero, ya le vamos a dar la palabra. Antes, una reflexión que dice, la educación está y es gratuita y accesible. Lo que no lo es tanto es el participar. Otro que dice, el hogar escuela fue un hogar y una escuela para que niños con escasos recursos pudieran tener una educación normal, se aprendía de todo, porque ya no existe, pero ya no existe ese hogar escuela de antes, más en estos momentos en que tanta falta hace. Usted que fue ministro, ¿sabe por qué sacaron esa ayuda para los que menos pueden? Los hogares escuela, cuando yo subí de ministro, ya no funcionaban como hogares escuela. Lo que pasa es que también fueron pensados hace 50 años. Yo creo que nosotros es un error creer que porque la educación sea gratuita, todos accedemos. Es un error, porque si no, sería muy fácil. Por ejemplo, Argentina exhibe excelentes tasas a nivel de terminalidad de educación primaria, ¿no? Es decir, hoy la sociedad asume que nadie puede no tener la escuela primaria completa. Como el mundo del trabajo ha ampliado el requerimiento a nivel de estudios, a nivel secundario se está acompañando. De hecho, hasta hace pocos años no era obligatoria la escuela secundaria como la conocemos ahora, a partir del año 2006.
Desde el año, si no me equivoco, desde 1994, con la Ley Federal de Educación, se hizo obligatorio una parte de la secundaria. Años después se hizo obligatoria toda la secundaria. En el año 2014 se hizo obligatorio la salita de 5 años, es decir, del nivel inicial. Nosotros vemos que en la historia de nuestro país, la obligatoriedad de todo el ciclo completo de la educación es relativamente nueva, ¿no? La ley, que hablaba hace rato, la ley de educación común, la ley 1420, demoró entre 80 y 100 años en cumplirse. Que la sociedad la asumiera. Pero yo digo, bueno, es gratuita, pueden acceder. No, es una lectura muy, muy simple de algo que es muy complejo. Porque si el papá no tiene trabajo, si el niño no vive, no come bien, si no tiene agua potable en su casa, si pasa frío en el invierno, no puede estudiar. Es decir, porque si no caemos en lo que decíamos hace rato, ¿no? El fetichismo constitucional. Creemos que los derechos se cumplen simplemente porque alguien los diga. Una norma nos dice, bueno, todos los ciudadanos tienen derecho a la educación. ¿Se cumplió? Bueno, no es verdad. Entonces, yo creo que hay muchos obstáculos para remover para que efectivamente un niño pueda ir a la escuela. Y ahí tenemos otra cuestión que es qué educación se recibe, ¿no? Si la educación es de calidad, si la educación es inclusiva, ¿para qué los prepara? Bueno, son discusiones muy, muy profundas, pero la educación es una tarea muy compleja. Es especialmente compleja, pero bueno, hay que hacerlo y con mucho gusto porque se ven los resultados. Miren, cuando yo preparaba el PowerPoint, había otros datos, pero me pareció sumarle mucho número, pero está comprobado que a mayores niveles de escolarización, eso repercute por supuesto, en mejoras en el campo laboral, repercute en menores indicadores de violencia, se incrementa el valor ciudadano o cívico de las personas y se mejora la salud de las personas, ¿no? Hay un estudio muy importante de Naciones Unidas del año 2010 que resume esto cuando plantean los objetivos del milenio, ¿no? Entonces, a mayor educación, mayor desarrollo social. Pero para que tenga mayor educación, tiene que haber desarrollo social previo, ¿no? Es como la doble cara de una misma moneda. A mayor desarrollo, mayor educación, y esa educación produce finalmente un desarrollo más calificado. Pero si no tenemos el presupuesto primero, si tenemos pobreza, desigualdad, etcétera, no basta con que digamos que la educación es gratuita y está, porque si no es pensar en casi de forma mágica, ¿no? Y no somos humanos y todo lo que nos sigue a nosotros es complejo, ¿no? No es lineal, digamos. Perfecto. Marcelo, acá tenemos a Ariel Lucero que está levantando la mano. Le abro el micrófono y sería la última pregunta para ir cerrando. Ariel. Hola. Ahí se escucha. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a Marcelo. La verdad que es un placer escucharlo. Es un excelente profesional. No lo conozco personalmente, pero bueno, acá en San Luis sabemos todo lo que él hizo en la administración pública y bueno, la verdad que es un gusto participar de su charla. Mi consulta es la siguiente. Hablamos de lo necesario que se hace la participación y la transparencia. Yo le sumaría otro concepto más, que sería la colaboración de lo que es la parte pública, ¿sí? Esos tres conceptos serían lo que hoy se está llevando adelante en casi no todos, pero algunos países de Latinoamérica, que tiene que ver con el concepto de gobierno abierto, ¿sí? Que hablamos de participación, que tiene que ver con la participación de la sociedad, la colaboración, que tiene que ver con la administración pública en sí, con el gobierno de turno, y la transparencia. ¿Hasta dónde esa transparencia que por ahí nosotros exigimos no es tan completa, digamos, no es completa o no logra
hacerse de un todo, ya que por ahí al que le toca hacer oposición no tiene el crecimiento, digamos, necesario como para hacer una crítica constructiva, sino que se utiliza para otros fines. ¿Hasta dónde? Eso tiene que ver con que no se pueda aplicar este concepto en general. Bueno, Ariel, gracias por las palabras y por la participación, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente el gobierno abierto es una de las tendencias nuevas en esto de la gobernanza, del buen gobierno, y nos plantea algo que es un derecho que tenemos los ciudadanos de saber de qué se trata. ¿Recuerdan el movimiento de Mayo, de 1810, la Revolución de Mayo? Hay un óleo muy famoso de Subercaseaux que dice: el pueblo quiere saber de qué se trata. Queremos saber de qué se trata. Los gobiernos, históricamente, esto no es nuevo ni es patrimonio de ningún gobierno actual, históricamente, el gobierno tiende a... Se congeló tu imagen y no se... atender, siento. ¿Se ve? Ahora Está, te sí, sí. volvimos a ver, pero Ahí no te está. escuchamos lo que hablaste. Ah, bueno. No, decía que el famoso cuadro del 25 de mayo de 1810, el pueblo quiere saber de qué se trata. Los gobiernos, históricamente, desde que existen como tal, tratan de poner como un velo, ¿no? Como un manto de oscuridad. Se llama en ciencia política de opacidad, ¿no? Opacidad es como que se ve algo, pero algo opaco, ¿no? ¿Recuerdan cuando nosotros en la escuela nos hacían hacer con papel de calcar, está el papel manteca, ¿se acuerdan? ¿No? Que uno al papel para ver tenés que ponerte muy cerca, porque si vos lo alejas, lo ves opaco. Bueno, es lo que siempre tratan los gobiernos de tender un manto de opacidad, sobre todo de las cuentas públicas. Es decir, es un misterio. ¿En qué se estira? No sabemos, misterio. Yo creo que tenemos que predicar, que trabajar, que militar ese tipo de cuestiones, porque es muy probable que cuando algo se vea, sea transparente, se hagan mejor las cosas, porque yo me siento más obligado. Ahora, si yo voy a hacer lo que quiero y nadie me puede exigir rendición de cuentas, bueno, hago lo que quiero. Pero como tengo una responsabilidad pública, es necesario que alguien me controle, porque me hace bien si me controlan. Yo tendría el derecho de hacer lo que quiero si hablo de mi empresa. Pero si hablo de la cosa pública, si administro el Estado, si administro una institución, si formo parte de la sociedad civil, bueno, yo creo que los deberes de transparencia y la obligación de transparencia, sobre todo en el caso del Estado, tienen que ser doblemente exigentes. Y cuando hablo del Estado digo poder ejecutivo, digo poder legislativo y sobre todo el poder judicial. ¿No? Es un misterio. No lo sabemos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese misterio? ¿Por qué no lo muestran? Muestran. ¿Cuál sería el problema? Y no estoy diciendo que haya ninguna cuestión fuera de la ley, pero tengo el derecho como ciudadano. Hoy ese derecho se ve frustrado por muchísimas cosas. Y con el derecho a la información, con el derecho a la transparencia, que no es sumar datos, ¿no? No es poner a disposición datos y más datos, sino que ese dato, esa información sea accesible a cualquier ciudadano. Bueno, son cuestiones pendientes de nuestras democracias, son democracias muy jóvenes. Recordemos que somos una nación adolescente si pensamos en la historia de otras naciones del mundo, ¿no? Y creo que son muchas cuestiones para aprender. Nosotros estamos hablando de casi 40 años de democracia, en un Estado que de una u otra forma tiene 160 años y una nación que tiene 200. Entonces, y recordemos que esos casi 160 años de constitución han estado atravesadas aproximadamente por, si no me equivoco, por 9 golpes militares, ¿no? Entonces, yo creo que eso también forma parte de la educación ciudadana. Nadie nace
con valores éticos o con valores ciudadanos. Eso hay que enseñarlo. Y se enseña en la escuela, por supuesto en la casa, pero los valores cívicos y la dimensión ética de la persona se aprende. No, nadie nace demócrata, ¿no? Nadie nace buen ciudadano, eso se aprende. Y justamente es el tema, es una materia que yo dicto en la Universidad de Villa Mercedes, y eso hay que decirlo. Eso se aprende. Entonces, cuando uno tiene responsabilidad pública, bueno, con más razón, tiene que generar las condiciones para que en el ámbito que nosotros podemos hacerlo, eso se haga. Bueno, muchas gracias Marcelo por tus respuestas. Creo que para ir terminando le vamos a habilitar el micrófono a Oscar, porque Javier ya nos había dicho que nos quería saludar. Así que Oscar, tenés habilitada el micrófono. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos con Lucrecia, tuvimos una reunión importante que justo coincidió con esta, así que le damos disculpas a todos por no acompañarlos y llegar al final de la reunión. Les cuento, y ya me han pasado la información, algunos alumnos de la excelente exposición que ha dado Marcelo, y ya lo descontaba de por sí, porque es una de las personas, creo que acá en San Luis, y no lo conocen todos, casi todos, por su excelente desempeño que ha tenido fundamentalmente como ministro de Educación. Un querido ministro de Educación para, creo, no voy a decir el 100%, pero para la mayoría de los docentes de la provincia de San Luis, y así lo recordamos. Un amigo, es un amigo Marcelo, un amigo de muchos años que hemos compartido gestión pública en distintas oportunidades en el gobierno de la provincia, así que tenerlo como disertante en este diplomado no hace más que jerarquizar el diplomado de Villa Mercedes. Seguramente los que van a venir, va a estar el ingeniero André, va a estar la profesora Curtis y Claudio Salas, también van a jerarquizar este diplomado, pero bueno, por algo Marcelo fue el primero en esta nueva etapa del diplomado de Villa Mercedes en abrir esta etapa, ¿no? Así que Marcelo, muchas gracias de vuelta a LICES, Fundación Konrad Adenauer, a ACEP y a todos los alumnos, que tengan un excelente fin de semana, para algunos largos, para otros cortados, pero bueno, seguimos avanzando con este diplomado, gracias y saludos para todos. Muchas gracias, Oscar. Perdón, Lucrecia, estaban los dos y yo solamente hice mención a Oscar. Bueno, como dijo Marcelo al principio, el agradecimiento de la presencia de ustedes hoy es doblemente fuerte porque hoy es un día feriado y es viernes a las 8 de la tarde y acá estamos. Así que bueno, eso también, como ya lo había dicho, creo que Emilio Graglia, el presidente del ICES, alguna vez, que estemos todos a esta hora quiere decir que tenemos intenciones de hacer de aportar y de hacer desde nuestro lugar un lugar mejor cada una de nuestras sociedades, de nuestras comunidades. Le quiero agradecer profundamente a Marcelo por la excelente clase, a Mónica Bin por estar, a Javier, bueno, que estamos en permanente contacto ahí coordinando actividades, bueno, Oscar, Lucrecia también muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por estar, por participar, y saben que seguimos a disposición. Gracias Florencia también, perdón, por acompañarnos. Y saben que, bueno, estamos a disposición, tienen el campus abierto con el foro, con la mensajería. A partir de mañana ya va a estar disponible el foro de intercambio para que ustedes puedan explayarse ahí sobre esta temática, y la semana que viene estaremos ya aportando las otras lecturas y los controles de lectura como parte de las actividades del diplomado. No quiero quitarles más tiempo, muchas gracias nuevamente, y estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo grande para Oscar y para Lucrecia, grandes amigos y mejores profesionales todavía. Muchas gracias y bueno, buen fin de. Igualmente.